Hoy en el enclave cofrade nos vamos hasta la localidad de Villacañas, un municipio toledano situado en La Mancha a 78 kilómetros de Toledo. Su patrona, la Inmaculada Concepción, es la protagonista de nuestro programa de hoy. Los villacañeros han celebrado durante esta semana los días grandes de su pueblo, pero también España se viste de gala el 8 de diciembre para celebrar a su patrona. ¿Por qué se elige el 8 de diciembre para celebrar esta fiesta? Pues porque en la batalla de Empel, el ejército español derrotó al bando enemigo gracias a un milagro de la Virgen. Fue durante la Guerra de los 80 años en Flandes, en 1585. Un tercio de la Armada Española combatían en la isla de Baumel, concretamente en el monte de Empel. Pero ¿qué sucedió aquella noche? Uno de los soldados del ejército español, mientras cavaba una trinchera, se encontró con una imagen de la Virgen, una tabla flamenca que reflejaba la Inmaculada Concepción de María. Así que improvisaron un altar a la Virgen y se pusieron a rezar toda la noche. A la mañana siguiente el agua se había congelado y el ejército pudo huir. Los españoles vencieron en Flandes una batalla que parecía perdida. Desde ese año la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios de Flandes e Italia. La Inmaculada Concepción es un dogma de fe de la Iglesia Católica que se promulgó en el año 1854. Este dogma explica que María es la única persona en la historia de la humanidad que nació sin pecado original. Se declaró este dogma bajo el pontificado de Pío IX, que firmó la bula Ineffabilis Deus. Años más tarde, en 1708, por orden del Papa Clemente XI, se declaró fiesta de guardar. La Inmaculada guarda una estrecha relación con la ciudad de Toledo por la presencia en la Academia de Infantería, de la que también es patrona, y además la ciudad cada año renueva el voto inmaculista, que data del año 1617, cuando la corporación municipal juraba por vez primera solemnemente defender la limpia e inmaculada Concepción de María. Por entonces ya había surgido la primera cofradía de la Inmaculada de Toledo y la primera orden religiosa dedicada a la Inmaculada Concepción, las Concepcionistas de Santa Beatriz de Silva. Josefa Soler, presidenta de la Hermandad de la Inmaculada Concepción de Villacañas. Cuéntenos cómo llega usted a ser presidenta. Yo hacía lo normal, venía a mis novenas, luego venía a la Eucaristía y subía. Pagaba mis recibos y ya está. Y entonces una amiga mía pasó a la junta y dice, apúntate y pasa. Digo, no, que yo estoy trabajando, yo no voy a valer. Bueno, pues ya digo, virgencica, ¿qué hago? Digo que a lo mejor no voy a responder, pero me apunté. Bueno, pues me apunto, salgo, estoy 2 años de vocal y a los 2 años sale la tesorera. Y me dicen que tesorera. Y digo, pero si yo no sé estas cosas, ¿cómo voy yo? Pero bueno, paso, estoy 2 años. Al principio me costaba, pero luego ya que lo tengo ya bien, sale el presidente y dicen que me presente de presidenta. Digo, pero no, si yo no puedo, ¿cómo me voy a presentar? Y el anterior presidente y don Luis me convencieron y llevo 4 años de presidenta, aquí haciendo lo que puedo, aprendiendo mucho de la Virgen, tengo gente alrededor buenísima, que eso es lo principal, que me apoyan un montón, que hacen todo, enseguida pongo esto y contestan. Y aquí estoy, 4 años voy a hacer en febrero. No tengo... Cuéntenos ahora un poquito de los actos, estáis como en la Semana Grande, sí. El día 8 es vuestro día, y cuéntenos un poquito a qué se dedica esta hermandad y cómo potencia Pues esta hermandad lo más que hace es ahora, en su fecha. El día 28 bajamos a la Virgen, ya se queda aquí, y el 29 la primera novena. Las novenas siempre son de colectivos, siempre colectivos, las vocaciones, los mayores, catequistas, cada
Cada novena es de una cosa, la última siempre es de los ausentes. El día 6 bajamos a la Virgen Niña, que es chiquitita, la bajamos en procesión, está aquí, hacen ofrenda floral a la Virgen y ya el día 8 nuestra fiesta grande. ¿Y durante todo el año tienen algún acto No, más? allí lo único que hay misa todos los sábados. Todos los sábados a las 6 o 6:30 hay misa. Porque la Virgen habitualmente durante todo el año está en una ermita. Está en su ermita, en la ermita de la Virgen. Entonces ella está allí y el sábado hay misa. Y luego llega la octava y la procesión de la octava. Y los oficios jueves y viernes santo, es lo que hacemos allí. Mucho más no hacemos. Y nos ha hablado del equipo, de un buen equipo. Un buen equipo, estupendo. Que seguramente esos equipos luego se convierten más allá en amistad y en familia. Cuéntenos un poquito más de ese equipo, si nos quiere hablar de alguna figura en ese equipo. Pues todos igual, es que los tengo todos igual. Está el secretario y la tesorera, pues tengo que hablar más cosas, pero con cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos es una amistad que es que ya parece que somos familia, que si vamos a cenar, que si nos juntamos, sabes que es familia, se queda como familia eso. Y te da lástima cuando te vas, que dices, luego ya se va perdiendo, porque ya no nos juntamos tanto. Y son 4 años, imagino que si renueva igual le queda un poquito más o debido. ¿Tiene algún proyecto que le falte algo a la hermandad y usted quiera o tenga esa voluntad? Yo creo que va todo muy bien, hemos hecho muchas cosas, en cuanto tenemos un poquito de dinero lo gastamos, nos lo adelantan porque no tenemos. Nos adelantan el dinero, la parroquia, don Luis, y luego lo vamos pagando. Pusimos el piso, restauramos la carroza y así vamos. Y hasta que no tenemos algo de dinero no programamos nada. El otro día decíamos, hay que pintar toda la fachada que está. Cuando tengamos dinero lo hacemos, ¿sabes? Y nos habla un poquito del número de hermanos que tiene esta Pues hermandad. Ahora mismo rondando los 1.700 y algo son. Porque son 1.700, pero siempre hay alguno más. Exactamente, hasta que no paguen ahora, que están pagando, ya sabremos exactamente los que hay. Ángel Novillo, historiador local, cuéntanos qué se sabe de esta talla de la Inmaculada. Bueno, pues de esta talla de la Inmaculada concretamente se va investigando a lo largo del tiempo, pues sobre todo en su ermita. Sabemos que la ermita existía ya en 1575, en las relaciones de Felipe II. Aparece la ermita de la Concepción de Nuestra Señora, lo cual suponemos que habría ya pues una vocación pues muy acendrada en Villacañas, teniendo en cuenta que el título de villa es en 1557, así que ya se habla de esa devoción. Luego también en el siglo XVIII las relaciones del cardenal Lorenzana, también aparece la ermita de Nuestra Señora de la Concepción, ya cambia un poco ese nombre, y aquí siempre se ha conocido como la Virgen de la Concepción. También hay una leyenda que recoge pues un escritor insigne de Villacañas, que fue inspector de educación y maestro, don José Lillo Rodelgo. Escribió en 1928 pues una novela que se llama Juan María, y aparece una leyenda que habla de la Virgen de la Concepción. Dice que el caballero Roldán, sabemos todos pues que aparece el del famoso cantar de Roldán, el sobrino de Carlomagno, pues sí que estuvo por aquí con el caballo, y dice que vio una zagala que estaba pastoreando un ganado, y entonces pues se enamoró de ella, la requirió de amores y salió corriendo, ¿no?, detrás de ella. Se refugió en la ermita, y cuando abrió el caballero Roldán, pues se dio cuenta de que estaba jadeando la imagen de la Virgen. O sea, resulta que esa zagala que se había aparecido pues era la Virgen. Y cuando salió de la ermita, pues el caballo que cabalgaba pues se encontró que se había convertido en una sierra, en una piedra, ¿no?
y por eso hay una sierra que se llama del Caballo Roldán, y hay una calle también aquí que se llama del Caballo Roldán. Eso nos está hablando ya de un culto medieval, y nos está hablando también pues de todas esas leyendas, de ese ciclo también de Roldán, también tiene que ver con la orden de San Juan, que era una orden también francesa y que fue la que repobló también este territorio. Entonces, pues todo eso nos habla de un culto muy antiguo. Concretamente, esta imagen es posterior a la Guerra Civil. Casi todo el patrimonio de Villacañas pues, fue arrasado y quemado. Entonces, esta imagen es una donación de un comerciante villacañero, un emprendedor que diríamos ahora, que tenía textiles, tenía muebles, y era Ramón Prous Balbona. Y entonces, después de la guerra, pues donó esta imagen. Se conserva un acta del año 39, que es la organización o reorganización de la cofradía, en la que el 8 de diciembre del 39 pues, se juntan Nicolás Prisuelos, que fue el presidente después de la guerra civil y que también había donaría más tarde la Virgen de la Piedad también. Luego también pues, Ángela Carneros, que fue la tesorera, y otros señores, o don Santa Cruz también, y fundaron pues la hermandad con los cultos que había anteriores, que era la novena, era la función solemne y la procesión. La imagen pues está hecha en los talleres de Oloz, en los talleres de arte sacro de Oloz, de Gerona. Este señor se conoce también como la familia de los catalanes, y de hecho hay un edificio que se conserva todavía, que de los muebles los catalanes. Y entonces pues este señor trajo esa imagen de Oloz. Es un taller pues, que ha abastecido después de la Guerra Civil a toda España. Tiene la particularidad de que no es una talla, sino que está hecho siempre trabajaban con la talla de un escultor y luego sacaban moldes. Y eso lo hacían de arcilla, por ejemplo, la escultura, luego sacaban moldes y el material que empleaban era pasta de madera. Y entonces pues tenemos muchas imágenes a lo largo de España que son muy parecidas todas, porque en realidad se llama talla, pero no son tallas, son moldes. Aquí, por ejemplo, en Villacañas pues tenemos la oración en el huerto, tenemos a Jesús de Medinaceli, tenemos el Cristo que está aquí en la entrada de la iglesia. Hay muchas imágenes pues, que dotó este taller. Además, con la particularidad de que hasta todavía está en activo, ¿no? Y una curiosidad pues, es que había una bula del Papa que tuvieron que pedir para que se pudiera dar culto a estas imágenes, porque se consideraba que no era un material noble, era pasta de madera. La madera sí toda la vida se ha utilizado, o el mármol, pero en esto exactamente no, y es lo que se conserva. Hay algunas parecidas, no iguales, pero en Reynosa, por ejemplo, en Santander, hay una muy parecida a esta Virgen. La representación pues, se basa mucho en la iconografía barroca. Por ejemplo, todos tenemos en la mente a Murillo, o tenemos a Pacheco, o tenemos, por ejemplo, en esculturas a Gregorio Fernández, a Martínez Montañés, a todos esos. Nos lo representa la toda pulcra, ¿no? Y sí es verdad que no tiene la luna bajo los pies y no tiene la serpiente, ¿no? Es la iconografía de la Virgen del Apocalipsis, pero es verdad que falta eso. Sí tiene la corona de las 12 estrellas, ¿no? que sí lo tiene. La anterior a la Guerra Civil sí tenía la luna, tenía dos angelitos a los pies, tenía una corona, pero que no era de 12 estrellas, tenía las manos juntas y era una imagen de vestir. Tenía lo que se llama también de candelero. Y era de vestir, tenía el manto, tenía una saya y tenía una especie de mandil, que ese sí se han conservado y se ha sacado hasta no hace muchos años
la imagen de la Virgen de la Soledad. Si aparecía que aparecía bordado el Ave María, ¿no? La M y la S, sobre todo, aparecía, de la Santísima Virgen. Y eso es lo que aparecía, ¿no? Y las andas de la carroza, pues la carroza tiene también una particularidad de que es desmontable. Tiene una parte que son las andas y luego la carroza. Parece ser, todos estos son testimonios orales, porque es que hasta los libros de cuentas y todo desaparecieron. Y entonces ahí, en las restauraciones que han hecho múltiples, y está toda pues con pan de oro, y parece ser que apareció una inscripción del siglo XVIII. De hecho, se conservan fotos y demás de 1920, anterior a la guerra, en que aparece, pues, algunas piezas son parecidas de las andas. Sobre todo esos hacheros, donde aparecen ahora las flores y demás, todo eso es similar a esa época. Y luego aparece también, debajo en el friso de la carroza, aparecen unos dragones, aparecen 2 dragones en cada lateral, son 8, que hace también referencia al dragón del Apocalipsis, es lo que aparece. ¿Y esos símbolos que tiene en los laterales y en el frontal, qué significan los símbolos que tienen las andas? Sí, pues el primero aparece el Ave María, que es el anagrama, que aunque no veamos encima a la Virgen, pues sabemos que es de la Virgen esa carroza. Y luego, como acabo de decir, es el dragón que hace referencia pues al dragón del Apocalipsis. Sabemos que la iconografía que utilizó el barroco pues es la mujer que está a punto de dar a luz, que viene el dragón, la mujer que está revestida de sol y con luna en su pedestal, ¿no? Y eso es lo que nos hace referencia. También referencia a la nueva Eva, ¿no? Pues ella está libre del pecado, es llena de gracia, y entonces el mal representado por eso en otras imágenes aparece la serpiente pisándola, porque es la nueva Eva, al igual que Eva pues fue perdida por el pecado original y la serpiente, pues la Virgen es la que es llena de gracia y sale triunfante gracias a su Hijo Jesús, que es el que redimió a todo el género humano, y a la Virgen la que redimió primera para llenarla de gracia. Eso es lo que aparece. También es curioso, es un concepto de la Inmaculada Concepción pues, muy abstracto, que para el arte pues, ha tenido bastantes vicisitudes, ¿no? Primero aparecía la Virgen, incluso con el niño también, que era la toda pulcra en la Edad Media, y luego posteriormente el abrazo ante la puerta dorada de San Joaquín y Santa Ana, que aparece en el protoevangelio que se llama de Santiago, que en realidad es un evangelio apócrifo, pero que se llama así, en el siglo XVI empezó a llamarse así, que es desde el siglo II y siglo IV, en el que aparece ahí que los padres de la Virgen, pues San Joaquín y Santa Ana, pues no tenían descendencia, eran ya mayores, y entonces prometieron al Señor que a ver si pudieran tener un hijo. En este caso fue la Virgen María, que dice que fue ante la Puerta Dorada, que hay en Jerusalén, en las murallas de Jerusalén, una de las puertas. Allí se abrazaron castamente y por eso fue inmaculada la Virgen. Entonces en muchos retablos medievales aparece el abrazo de San Joaquín y Santa Ana. Aquí tenemos también una vinculación muy grande con Santa Ana, porque otra de las ermitas que había en Villacañas, que esa sí ha desaparecido, es Santa Ana. Entonces, pues es la Madre de la Virgen y hay mucha devoción. Curiosamente, también Santa Ana es una cofradía históricamente vinculada a los pastores, y la Virgen de la Concepción pues también ha estado muy vinculada por el ciclo de invierno a los pastores y demás, y sobre todo pues la madre y la hija. Si yo te miro a la cara, en tus ojos yo me fijo, Madre, en tu mirada veo sencillez y sacrificio, y todo el pueblo
Villacañas acudimos hoy a ti con devoción, luz que me guía en el camino. Virgen pura, Virgen de la Concepción. Bueno, don Luis, párroco de Villacañas, cuéntenos la devoción de este pueblo a su patrona. Pues es una devoción muy hermosa que viene desde muchos siglos. Los mayores siempre hablaban de la Virgen de la Concepción y para ellos era pues un refugio. Además es una devoción que se extiende también a otras hermandades, por ejemplo la Hermandad del Cristo de la Viga, que tiene los famosos danzantes de Villacañas, siempre está muy vinculada también a la Virgen y la víspera de la fiesta van también a la ermita de la Virgen. Y hay aquí una cosa muy curiosa que son los dichos que los danzantes hacen al Cristo de la Viga y siempre terminan con una invocación a la Virgen de la Concepción. Y cuéntenos cómo se vuelca el pueblo con los actos, con la novena y con todos los actos demás, ¿cuál es la participación? Pues es una buena participación, es una participación numerosa desde el inicio de los cultos que se inician con la bajada de la Virgen desde la ermita aquí a la iglesia. Ya la hicimos y fue una procesión muy grande. Queremos también que vengan niños y en estos últimos años están rezando el rosario de bajada los diferentes cursos de niños de catequesis. Y luego ya están las novenas que dedicamos pues, a diferentes colectivos y temas. Ayer, por ejemplo, pues, fue una novena preciosa que participó el colegio público que se llama Santa Bárbara y celebraban 50 años de vida, de existencia desde que se inauguró y fue pues, una hermosura ver aquí a los directores de todos estos años, a algunos alumnos, a muchos profesores que vinieron pues, a dar gracias y a celebrar Santa Bárbara, porque ayer era Santa Bárbara. Un saludo para el barrio de Santa Bárbara, que yo fui allí cura unos años. Y hoy pues, va a ser María y el sínodo. Siempre queremos que desde María ver pues, la vida, la realidad, la vida de la Iglesia, la vida de nuestra parroquia. Luego vendrá María y los jóvenes, María y los ausentes. Cada novena convocamos a una parte de nuestra parroquia y queremos pues, ante la Virgen también renovar nuestra fe. Y bueno, pues son unos días bonitos y hermosos. Y luego el gran día, que es el Día de la Inmaculada. Y tienen actividades con niños, los niños vienen por la mañana a realizar un rezo. Hoy van a venir. Háblenos de la potenciación de la fe con los niños, cómo están trabajando. Nosotros queremos que los niños participen, de hecho hay un coro de niños que ha cantado 2 novenas y que lo hacen precioso. Y también ellos tienen una procesión con niños de la Virgen Niña que se celebra siempre el día 6. Y bueno, pues participan por cursos como una especie pues, de manifestación, de oración, llevan unos productos para Cáritas y luego acompañamos a la Virgen Niña aquí hasta la iglesia y hacemos un acto precioso de recibimiento de la Virgen. Tenemos la imagen grande de la Virgen que la tenemos aquí, pero tenemos también una Virgen Niña que viene en esa procesión y queremos, claro está, que las nuevas generaciones vivan el amor a María y vivan su fe
y esa fe sea para ellos algo importante. Y durante esta Semana Grande, los niños vienen, como van a venir ahora. ¿Y qué hacen exactamente? Bueno, hoy van a venir de una forma especial los niños del Colegio de la Consolación. Ayer fueron del Colegio de Santa Bárbara, el colegio público, y hoy el colegio concertado, que todos los años en torno a la Virgen pues vienen aquí a hacer una oración a la Virgen, una oración que les prepara también al Adviento, y vienen con sus profesores y bueno, pues están a punto de llegar y tener aquí pues una oración sencilla a la Virgen y bueno, pues merece la pena que lo hagan. Bueno, José García, devoto de la Inmaculada, cuéntenos de dónde le viene esta devoción. Pues yo me viene más bien de mi padre, pero que mi abuelo también era. Luego mi padre, y luego estuvo mi padre, pues 14 o 15 años que estuvo en la Junta. Luego ya se quitó y luego después pues fue mi hijo Rubén el que entró también a la Junta. Yo he pasado la Virgen 4 o 5 veces, un brazo, el brazo derecho siempre. Y luego ahora mismo, pues cuando subimos en la procesión, yo tenía la bandera de San Sebastián y se le daba adelante, antes de llegar a la ermita. Y le he dado todos los años que la he tenido. Cuéntenos un poquito esto de llevar el brazo derecho, ¿qué significa para que lo entiendan los espectadores? Eso es que se hace como una cosa de si te pasa algo y entonces lo ofreces y entonces te pones a ese brazo y dices, bueno, lo que pidan por él es lo que se hace. Y entonces, pues si te dicen 10 como si te dicen 20, si no te quitas, pues la pasas. ¿Y cómo vive la familia de Rubén, que ahora sea Rubén, cómo viven los padres y abuelos, cómo viven esa transmisión de la fe a Rubén por esta Virgen? Rubén, pues al vernos a nosotros, pues ha seguido, incluso ha cogido más, porque luego ya ha sido de la Virgen, como estuvo en la Junta, estuvo 8 años. Luego ha salido, porque me parece que son 8 años lo que pueden estar, y luego pues ya se ha cogido más cosas de por ahí colaborando. De colaborar y todo eso, porque ahora mismo colabora también con la Virgen. Él y otro amigo que estaban en la Junta hacen luego la puja de los brazos. ¿Y qué significa como padre haber transmitido eso a su hijo y que su hijo colabore tan fuertemente pues con esta hermandad? Es así, yo se lo he transmitido todo a mis hijos, a él y a los otros 4, que son 5. Y somos ahora mismo, somos toda la familia de la Virgen, somos hermanos. Perfecto. Somos 15 o 16, somos todos hermanos. ¿Y cómo vivís esta semana? Que es la Bien, semana... mira, nosotros, yo porque ya la edad también, en vez de bajar aquí, pongo la tele y veo todas las novenas de la Virgen, todos los días. Todos los días la ponemos, en cuanto llegan las 8, nos ponemos a ella. Y luego, pues, el día de ahora mismo, el día de la Virgen, tenemos cogido 2 cintas que lleva la Virgen a los lados. Tenemos una para mi mujer y otra para mí.
escena de la Inmaculada Concepción es una historia apasionante porque al principio los cristianos la representaban con el abrazo de Joaquín y Ana en la Puerta Dorada de Jerusalén. Pero con el tiempo esa cita de Apocalipsis 12 de la mujer vestida de sol pues fue prevaleciendo y se representaba a esta mujer predestinada desde antes de la creación, vestida de rojo con un sol, con sus rayos, como la vemos en la capilla mozárabe, por ejemplo, de Toledo. El caso es que entra en la historia Santa Beatriz de Silva, quien va a sufrir en Tordesillas la persecución, los celos de la mismísima reina, doña Isabel de Portugal, quien va a ordenar que la encierren en un arcón. Realmente está tan celosa que quiere acabar con su vida, que muera de hambre, de sed, de inanición, y allí está con buenos cerrojos, so pena de muerte y sus criadas no pueden decir dónde está, pero su tío, que la lleva buscando 3 días desesperado, finalmente le arranca la confesión a una de las criadas, descerroja todo ese arcón que conservamos hoy, que Patrimonio Nacional lo donó aquí al monasterio de las Concepcionistas, y saca viva a su sobrina, desfallecida por supuesto ya y después de 3 días casi sin aliento, ¿no? Y ella había tenido el consuelo y la visita de Nuestra Señora, de la Virgen María, durante ese encierro. La propia Virgen María le había dicho que no moriría, que ánimo. Se le había aparecido vestida de azul celeste y le había anunciado que ella fundaría una orden dedicada a su Inmaculada Concepción. De tal forma que todavía las concepcionistas, ¿verdad?, llevan esa capa azul celeste, esa visión de la Virgen azul celeste, la azul purísima que llamamos, se lo debemos a Santa Beatriz de Silva. Y desde entonces pues tenemos a los pintores, digamos, sobre todo cuando ya a finales del siglo XVI reciben toda esta sabiduría, estas visiones, se extiende esta noticia del cielo de que la Virgen se ha aparecido así con ese manto azul. Empiezan los pintores a representar a la Inmaculada tal y como la conocemos, con ese azul maravilloso, con ese manto blanco, la túnica blanca, el manto azul, en fin, va cambiando, vestida pisando la luna, la media luna bajo sus pies, con la corona de 12 estrellas, tomando todos esos elementos apocalípticos y fusionándolos con ese misterio impresionante de la Inmaculada Concepción. La defensa del dogma de Inmaculada Concepción es algo que está muy arraigado en España tradicionalmente, sobre todo a partir del siglo finales del XVI, durante todo el siglo XVII, pero incluso ya antes. No olvidemos que en medio del debate teológico acerca de la Inmaculada Concepción, la Orden Franciscana estuvo siempre defendiendo que María Inmaculada desde el momento de su concepción. Y tenemos en Toledo, por ejemplo, a principios del siglo XVI, el surgimiento de la Orden de la Inmaculada, las concepcionistas, con Santa Beatriz de Silva. Pero va a ser sobre todo en el ambiente reformador posterior al Concilio de Trento, en el que se va a desarrollar muchísimo en España, también protegido y alentado por la propia Casa Real, por la Casa de Austria, esta defensa del dogma de la Inmaculada, de la creencia de que María nació sin mancha de pecado. Y así vemos cómo a principios del siglo XVII, en muchas universidades, muchos ayuntamientos, muchas poblaciones van a hacer lo que se llama el voto inmaculista, este voto de defensa de la creencia en la Inmaculada Concepción de María. Por ejemplo, en Toledo, la Corporación Toledana, el año 1617, va a emitir este voto que se sigue renovando año tras año en el monasterio de San Juan de los Reyes, un monasterio franciscano, por tanto un monasterio muy vinculado a esta advocación, por decirlo así, a esta creencia en la Inmaculada Concepción de María. Y esto siguió durante todo el siglo XVII. Por ejemplo, en el arte. El arte es una expresión clara de una fe viva. Los grandes pintores del siglo XVII, pero no solamente los pintores, los escultores, van a representar
esa imagen de María Inmaculada, creando ese canon que se ha ido repitiendo, esas Inmaculadas de Murillo, Velázquez, Zurbarán, con la Virgen vestida de blanco y envuelta en el manto azul que evoca el cielo, que aparece la escultura de Alonso Cano, por ejemplo, en esa Inmaculada tan maravillosa que se conserva en la sacristía de la Catedral de Granada. Y así la fe del pueblo se hace cultura y se hace arte, pero es que estos debates en torno a la Inmaculada Concepción de María no es algo que se reservaba a los teólogos, es algo que el pueblo vivía. Ahora nos puede parecer un poco extraño, pero la gente vivía apasionadamente en los debates cotidianos. Y tenemos incluso el teatro de nuestro siglo de oro, que también va a expresar de una forma muy plástica, muy evidente, la explicación de por qué María es inmaculada. Bueno, pues esto, por ejemplo, también lo vamos a ver en un momento clave de la historia política de España, que va a ser el final de la Casa de Austria. En su testamento, Carlos II encarga a Felipe d'Anjou, al futuro Felipe V, entre otras cosas, esta defensa de la Inmaculada Concepción. En la iconografía de Carlos II, que es un monarca que aparece muchísimo en la pintura, pues Carlos II en varias ocasiones aparece adorando la Eucaristía, porque la otra gran devoción de la Casa de Austria era la adoración eucarística, la devoción al Santísimo Sacramento, adorando la Eucaristía o rezando, venerando a la Inmaculada Concepción. Y va a ser precisamente ya en el siglo XVIII un monarca de la Casa de Borbón, el hijo de Felipe V, Carlos III, el que, dada esta gran devoción, este gran arraigo de la creencia popular y teológica en la Inmaculada Concepción de María, va a pedir al Papa Clemente XIII que proclame, que declare a la Inmaculada Concepción patrona de los reinos de España y de Indias. Y así ocurre en 1760. Ese año el Papa Ganganelli concede al rey ese patronazgo sobre España y las Indias. Desde entonces, la patrona de España es la Inmaculada Concepción. Y ya en el siglo XIX, cuando el Papa Pío IX proclame el dogma, oficialmente, reconozca públicamente y solemnemente con el magisterio pontificio esta fe tan arraigada en el pueblo de Dios, pero que tiene sus raíces en el siglo II, en las obras de los Santos Padres, pues España va a recibir ese privilegio, por la gran devoción a la Inmaculada Concepción, ese privilegio de que el día de su fiesta se puede utilizar el color azul como color litúrgico. Además, la Inmaculada está muy vinculada a otras instituciones españolas, lo hemos visto en torno a la fiesta Inmaculada en Toledo, en la Academia, la Infantería, a raíz de ese milagro de Empel, durante las guerras en los Países Bajos, que va a vincular a la Infantería española a la protección de la Inmaculada Concepción. Por tanto, este amor a la Virgen, en su Concepción Inmaculada, es algo que vemos muy entrañado en la vida, en la historia de la gente de España. No es algo que haya sido sobrevenido, sino que viene pues, prácticamente desde el siglo XVI, del siglo final del siglo XVI, con un gran desarrollo en el XVII y ha venido dando un tono muy particular, muy especial, pues, a esta espiritualidad española, que siempre ha sido muy mariana, pero siempre ha sido también muy inmaculista.
España ha desempeñado un papel fundamental en la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción, la creencia de que la Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia. Mucho antes de su proclamación oficial como dogma, en 1854, esta convicción ya formaba parte del sentir religioso del pueblo español y de la identidad del país. Durante el siglo XVII, ese fervor se expresó con una fuerza singular. En un contexto de intenso debate teológico, España se convirtió en uno de los grandes defensores de la Inmaculada en toda Europa. Universidades, órdenes religiosas, cabildos y ciudades enteras emitieron votos públicos comprometiéndose a sostener esta creencia. Estos votos, lejos de ser simples formalidades, fueron auténticos actos de identidad colectiva y compromiso social. Entre ellos destaca especialmente el voto de la ciudad de Toledo. En 1616, la antigua capital del reino, con su profunda tradición religiosa y su condición de sede primada, proclamó solemnemente su voto a la Inmaculada Concepción, voto que se renueva año tras año. Este gesto marcó un ejemplo para numerosas ciudades españolas y reforzó el liderazgo espiritual de Toledo en la defensa de esta verdad de fe. Con el paso del tiempo, la veneración a la Inmaculada alcanzó una dimensión institucional en España sin precedentes. A propuesta unánime de las Cortes Generales, el rey Carlos III solicitó a la Santa Sede que la Inmaculada Concepción fuera proclamada patrona de España. La petición fue acogida favorablemente y el 8 de noviembre de 1760 el Papa Clemente XIII firmó un decreto estableciendo oficialmente a la Inmaculada como patrona del reino. El día 25 de diciembre de ese mismo año, el Papa presentó la bula Quantum Ornamenti, en la que ratificaba de forma solemne esta proclamación. El 16 de enero de 1761, Carlos III culminó el proceso, firmando un decreto ley que proclamaba a esta señora en el misterio de su Inmaculada Concepción como patrona de todos sus reinos. Esta disposición, conocida como el Universal Patronato de Nuestra Señora en la Inmaculada Concepción en todos los reinos de España e Indias, convirtió esta devoción en un elemento unificador de todo el territorio español. Hablar de la Inmaculada Concepción es, por tanto, hablar de siglos de historia compartida, de una tradición que ha influido en nuestra cultura, nuestro arte y nuestra espiritualidad. Es una devoción que ha acompañado a España en momentos decisivos y que sigue viva en la memoria religiosa y cultural de nuestro país.